Hola, saludos a todos, mi nombre es Wendy y hoy, como todos los miércoles que hablamos de política en Yo-Yo Jonas, vamos a continuar con el tema que habíamos dejado a la mitad la semana pasada. Hoy vamos a hablar de otro documental que también está en la plataforma de Netflix que se llama Saving Capitalism, que quiere decir en español Salvando el Capitalismo. La semana pasada habíamos hablado de este documental que se llamaba El Nuevo Capitalismo, que era producido por un director brasileño, ¿no es cierto?, que hablaba de este nuevo modelo de hacer empresa con un fondo fuerte o un impacto fuerte social. Ahora vamos a hablar de una corriente que ha nacido también con bastante fuerza, que es de salvar el capitalismo. Bien, comencemos haciendo más o menos un armado general de todo lo que se trata el documental, que es muy interesante y además está muy bien hecho, muy bien producido. Muerte al capitalismo. Empiezan las protestas en Santiago de Chile. Es una frase poco original, pero que la hemos escuchado bastante en este último tiempo, ¿no es cierto? Desde grupos muy radicales de izquierda o grupos de ideologías supuestamente en búsqueda de igualdad, que siempre dicen muerte al capitalismo, que ya se acabe el capitalismo, y todo esto, ¿no es cierto? Pero obviamente cada uno tendrá sus matices y varía un poco. Buena parte de la ciudad, hablando de Santiago en Chile y bueno, también en el mundo, ha hecho protestas o ha estado en este mismo sistema de querer desaparecer al capitalismo. El capitalismo es prácticamente el punto flaco o es el punto central de la causa de todos los males, ¿no? Nos dicen que es un sistema que nos tiene alineados y que además tenemos que rebelarnos, que es el momento de acabar con esta forma de esclavitud moderna y todo esto. Pero tenemos que ir reflexionando acerca de todas las cosas malas que se dice acerca del capitalismo para empezar a ver cuáles tienen razón y cuáles no, ir haciendo una escala de valores. En el documental, por ejemplo, no habla tanto de la muerte del capitalismo como preguntarnos, pero si se muere el capitalismo, ¿qué nacería de su cadáver? ¿En qué se transformaría el capitalismo? Porque sabemos que nada que muere no se transforma, todo lo que muere se transforma. Si las nuevas corrientes dicen que muera el capitalismo, entonces ¿en qué se va a transformar? Es alrededor de esta pregunta que gira todo el documental. Casi en la tercera década del siglo XXI, nadie quiere hacerse esta pregunta, pero tenemos que no solo preguntarnos, sino saberla responder de forma convincente, dice Robert Reich, que es un economista y académico norteamericano, que es el que ha producido este documental en Netflix. Él dice: preferimos no formular esta pregunta para que evitemos contestarla, pero deberíamos proponer entonces otra cosa: salvar el capitalismo. Ya que todo el mundo quiere matarlo, entonces tiene que haber los que quieran salvar el capitalismo. Salvarlo como lo hizo George Bush en el 2008, cuando inyectó $700 mil millones a los bancos estadounidenses quebrados por su propia codicia e ineptitud. No, esa no es la forma de hacer capitalismo. En el documental queda muy claro de que si se quiere salvar el capitalismo, se debe salvarlo de verdad. Robert Reich, en el documental Saving Capitalism, que es el que estamos hablando ahora, dice que deberíamos llevarlo de vuelta al momento de los mediados del siglo XX, cuando la economía capitalista generaba, al menos dentro de las fronteras de Estados Unidos, trabajo para todos. El capitalismo de mediados del siglo XX tenía sueldos crecientes para sus trabajadores, industrias sólidas y además la clase media podía darle una mejor calidad de vida a sus hijos de la que habían tenido sus propios padres, cosa que hoy no vemos que esté sucediendo, ¿no es cierto? Reich fue ministro de Trabajo en el primer gobierno de Bill Clinton, el primero. Renunció cuando vio que la influencia de Wall Street era cada vez más grande. Propone que se vuelva a la etapa gloriosa, pero no solo con nostalgia, sino con un Estado firme, con un gobierno firme, como lo hizo, por ejemplo, Roosevelt en Estados Unidos, después de la debacle de 1929, volver a regular el mercado financiero, mejorar la asistencia social y fortalecer los sindicatos. El documental no es magistral y las historias que muestra tampoco son tan atractivas, pero el intento de Reich por buscarle una vuelta en este momento complicado no deja de ser valioso.
Por ejemplo, en el documental van a ver que se explica que durante el gobierno de Reagan en los años 80 la economía comenzó a desregularse con intensidad, solo por la influencia de las grandes corporaciones que veían así posibilidades de agrandar sus ganancias sin mucho costo asociado. Y lo que era posible pocos años antes que una persona a partir de su trabajo pudiera mejorar en una generación su condición socioeconómica. Esto se vuelve cada vez más utópico. Sabemos que hoy en día es cada vez más difícil que un joven aspire a tener una casa hasta sus 30 años, como lo hicieron nuestros padres o nuestros abuelos. A pesar del crecimiento macroeconómico y el aumento de la productividad, los sueldos han quedado estancados. ¿Por qué? Porque los estados, los gobiernos han empezado a tomar más poder, han crecido mucho más y han empezado a regular el mercado laboral. El gobierno siempre va a querer pagar menos porque le conviene, ¿no es cierto? Y ahí es donde va a perder la sociedad, porque la mayoría de los trabajadores, por ejemplo en Bolivia, ahorita pertenecen al sistema de gobierno. Entonces, si el gobierno paga mal, pues la economía, ¿cómo va a ir? En 2013, Robert Reich muestra un hogar, por ejemplo, norteamericano promedio que genera ingresos un poco menos de los normales, de los regulares. Y obviamente que se ajustan a la inflación que en 1989 atacó a todos, y actualmente 2/3 de los estadounidenses viven al día sin capacidad de ahorrar después de 1989, mientras que la diferencia con los más ricos no deja de crecer. Si en 1978 los gerentes de las grandes compañías ganaban 30 veces más que un empleado promedio, este 2013 se ha multiplicado por 296 veces. Un gerente tiene un salario 296 veces multiplicado el salario de un obrero normal. Entonces, esas brechas nos hacen pensar de que verdaderamente los gobiernos han tomado sistemas económicos mal planteados, que no nos han ayudado a crecer o a salir de donde estamos. En el caso de Bolivia somos un tercer mundo. Si el gobierno no gestiona mejores políticas para la economía, que sea una economía más abierta, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir peor para atrás. Además también tenemos que ver aquí cerca, en un país vecino como Chile, comparado con el resto de Sudamérica, que la vida es mucho más cara que en otros países desarrollados. O sea, imagínense, ¿no?, que la vida en Chile es mucho más cara que incluso en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la medicina es cara, el internet es caro, el transporte es caro, el seguro de salud es caro, la educación es cara y todo se vuelve más costoso. ¿Por qué? Porque el salario, el nivel de vida de un trabajador promedio en Chile es también superior. Por lo tanto, obvio que todo va a estar más caro porque la gente lo puede pagar, ¿no? Esa es la teoría del sistema económico que ha estado utilizando Chile hasta hace un par de años. Sabemos que en los últimos 2 o 3 años Chile ha empezado en un descenso terrible, una debacle absoluta política, y esto ha afectado de gran manera también su economía. También en el documental vamos a ver la vida de una afroamericana que vive en Kansas y que al comienzo de la película le cuenta a Richard Reich que su hijo trabaja 60 horas a la semana en 2 trabajos, que tiene 4 hijos, vive cerca de ella y no le alcanza el dinero. Entonces que la esposa se tuvo que salir de la universidad esperando encontrar un trabajo o algo, pero tampoco fue posible, y además que le debe a la universidad $100,000 por un crédito de estudios. Y claro, ¿no? La señora de Kansas, ella se enorgullece de que ella ha podido sacar a su familia adelante, pero le da pena que sus hijos ya no puedan hacerlo, porque ella en los años 80 ella pudo hacerlo, ¿no? Y ahora ve cómo realmente no se puede, no pueden salir adelante. Ante la inmovilidad de la clase política norteamericana, chilena, colombiana, libanesa, hongkonesa, bueno, de muchos lugares en el mundo, se tiene que hacer un frente de influencias corporativas. Las grandes compañías tienen que tener más espacios para crecer en los gobiernos en los que se quiere promover o reactivar la economía. En este caso, por ejemplo, ahora hay muchos países que están atrayendo capital extranjero porque después del COVID todos los sistemas económicos financieros han caído mal, ¿no es cierto? Pero la ideología que tiene un gobierno hace de que tome una decisión positiva o negativa. El capitalismo siempre se lo ha asociado con una ideología más de derecha, por ejemplo, o podemos decir una ideología como más conservadora,
pero no es el capitalismo el amigo de la izquierda y no lo va a ser nunca. ¿Por qué? Porque tienen dos orígenes, dos raíces, dos visiones y dos objetivos completamente diferentes. Entonces, a partir de ahí es que debemos entender de que el gobierno y la ideología que tiene de cualquier país va a ser el que va a definir qué camino tomar en todas las situaciones, en educación, en economía, en agricultura, en justicia, en todo, de acuerdo a su ideología primaria. Entonces, no importa que nosotros pensemos, los ciudadanos, de que sí, que bueno sería que el capitalismo vuelva a cobrar fuerza en Bolivia para que haya más empleos, más industria, cuando salgamos de la universidad tengamos más oportunidades de trabajo y tantas cosas que deberíamos y que quisiéramos tener. No importa eso si en la realidad el gobierno no lo va a considerar. Por eso es importante conocer la ideología política que tiene un partido cuando está en las previas a las elecciones, para que cuando demos el voto sepamos a qué ideología estamos votando, no solamente qué plan de gobierno, qué sistema o qué candidatos, sino en sí qué ideología tiene este partido. Les recomiendo que vean el documental Saving Capitalism, que es Salvando el Capitalismo. Está muy bueno, nos abre también la mente un poco más para que nos demos cuenta de estas cosas necesarias y vayamos entendiendo mejor. Así que nos escucharemos el próximo miércoles, y si tienen algún comentario pues lo dejan aquí en esta publicación.